Hola a todos, nuevamente continuamos con las clases y las presentaciones dentro del marco de la materia de estrategias de selección, inserción y reinserción de personal. En esta oportunidad la temática que vamos a recortar es justamente el contexto de entrevista. Primariamente el contacto con el candidato y un pequeño screening y luego el abordaje en un encuentro más amplio que es de entrevista, sea individual o grupal. En el marco de esta presentación, la idea es abordar, como se decía recién, en primero lo que es la preselección de los candidatos, apuntando al contacto de screening o de intervención y de interacción con ese candidato preseleccionado. Luego el concepto de entrevista, abordando los diferentes tipos de entrevistas posibles, los momentos que forman parte de una entrevista, las preguntas habituales, tipos de preguntas. Luego, entendiendo diferentes tipos de entrevistas, vamos a abordar específicamente el concepto de entrevista por competencias y de entrevistas por incidentes críticos. Dejaremos para otra clase dentro de algunas técnicas de evaluación lo que es la metodología de Assessment Center, que requiere un abordaje con mayor profundidad. Luego también en lo que involucra la evaluación del candidato, estaremos hablando sobre la recomendación, la solicitud de referencias laborales o las cartas de recomendación y la validez y la confiabilidad que se encuentra asociada a estos diferentes instrumentos de evaluación. Para comenzar, arrancaremos con algunas menciones sobre el screening y el contacto inicial con el candidato. Es muy importante tener en cuenta antes de la entrevista si el candidato fue convocado previamente. Esto sucede muchas veces cuando el proceso lo estamos desarrollando entre varios consultores o varios profesionales o puntualmente si hemos trabajado previamente un perfil similar. El uso de base de datos y registro de información es muy útil en estas instancias, ya que podremos detectar información que hayamos volcado acerca del candidato y si ha participado de una postulación previa. En ocasiones no son los contextos más prolijos, pero cuando una búsqueda es abierta a diferentes participantes o consultoras, puede ocurrir que sin poder tener ese registro o esa información detallada a mano, un candidato haya sido convocado por otra consultora, otro consultor, y es importante entonces poder presentarle al candidato al momento de un primer contacto cuál es el motivo de esa comunicación, en qué consiste la propuesta y verificar si no fue contactado previamente por otro consultor. En el contacto uno básicamente puede repasar los antecedentes laborales y su presentación, al mismo tiempo que informar algunas características básicas de la propuesta. Se pueden considerar diferentes medios de contacto, sea una llamada telefónica, un contacto por WhatsApp, una comunicación vía mail. Muchas veces uno puede aprovechar esa instancia para agregar algunas preguntas denominadas preguntas de filtro. La llamada telefónica es un medio donde vamos a poder tomar también información referida a la actitud, el tono de voz, la predisposición, pero por supuesto hoy con los diferentes canales de comunicación que hay también siguen siendo medios totalmente válidos el uso de WhatsApp, por supuesto atendiendo a ciertos formalismos en la comunicación para no perder el encuadre, y la comunicación a través de plataformas además del mail. Como decía recién, se pueden hacer algunas preguntas de filtro a través de cuestionarios para asegurarnos cierta compatibilidad, sobre todo cuando hay requisitos excluyentes que son necesarios considerar. El momento del contacto con el candidato también es muy importante para poder repasar aquellos highlights o puntos más importantes a considerar para validar si ha comprendido bien, para poder situarlo en el contexto de la búsqueda y para poder informarles cuáles son las instancias del proceso. De haber compatibilidad en este escenario para poder avanzar, es muy importante poder definirle si va a haber una entrevista, dentro de qué horario, por qué medios se va a realizar, si va a ser presencial, poder dar cuenta de
en qué lugar, digamos, dónde debe presentarse, si es a distancia, a través de qué plataforma, para que la persona pueda prepararse previamente y contar con, si es una aplicación en el celular, la aplicación descargada, o que pueda prepararse con el suficiente tiempo para poder estar listo en tiempo y forma. En el caso también de entrevistas tanto presencial como a distancia, de manera virtual, es importante indicarle quién va a ser la persona que va a formar parte de esta entrevista, quién lo va a entrevistar, si va a haber una o dos o más personas, para que pueda también ser consciente de este aspecto y poder prepararse de manera adecuada. También un aspecto importante es indicar un tiempo promedio de duración de la entrevista. Esto para ambas partes, para poder organizar mejor los tiempos y para poder agendar todos los compromisos en el día de una manera ordenada, sin superposición. Todo esto contribuye a la configuración del encuadre, ¿sí? Que es lo más recomendable para el inicio de un siguiente paso, en este caso que sería la entrevista. Hay ocasiones en que la entrevista se coordina con bastante antelación, un poco por las demandas de ese encuadre. En esos casos es importante generar un recordatorio, en lo posible 24 horas antes. Por supuesto que es importante tener en cuenta que si se coordinó con tiempo, podríamos observar cuál es el compromiso de la persona, cómo se organizó para no perder justamente la información y presentarse en tiempo y forma, pero muchas veces ese recordatorio sirve como para poder reencuadrar, reordenarnos y volver a comunicarnos y estar más cercanos previo al momento de la entrevista. Ahora sí, metiéndonos de lleno a lo que es la entrevista en sí misma, vamos a hablar en principio de las fases habituales. Esto, por supuesto, a título muy genérico. Cada persona va descubriendo a lo largo de diferentes momentos en que va entrevistando su estilo, los momentos en los que se siente más cómodo, cuáles son las preguntas que tal vez considera que son más enriquecedoras dada su experiencia, etc. Pero habitualmente, dentro de términos generales, podríamos diferenciar tres grandes momentos en una entrevista. Un primer momento de caldeamiento, de bienvenida, donde se determina y se vuelve a reforzar ese encuadre, donde se intenta generar también un ambiente distendido, de confianza, para que la persona se sienta cómoda, pueda explayarse, pueda vincularse adecuadamente con un buen rapport con el entrevistador. Y ya sea que sea presencial o virtual, a distancia, es muy importante identificar aspectos que tanto nosotros como entrevistadores como el entrevistado iremos demostrando mediante la comunicación no verbal. La importancia de poder mostrarse con una conexión visual, de poder estar atento a las diferentes manifestaciones de la persona. No por el hecho de que sea virtual se dejan de atender a estos aspectos que por supuesto hablan mucho de cómo está la persona. Ahí es donde también detectamos si la persona está nerviosa, tratar de colaborar para que pueda reducir su nivel de ansiedad, que son lógicos en un momento de entrevista donde uno se siente evaluado desde ya. Pero bueno, contribuir a que se pueda ir sintiendo más cómodo para que pueda abrirse un poquito mejor. El segundo momento de la entrevista es el del desarrollo propiamente dicho, donde uno va a evaluar, va a recopilar información, va a apuntar a aspectos claves para poder ampliar del currículum, para poder conocer de sus habilidades y competencias, etc. Hay distintos tipos de entrevistas. Ahora vamos a identificar algunos de ellos y hablar con mayor detalle, pero la idea es que independientemente del estilo de entrevista que uno quiera llevar, va a haber un grueso, un momento principal en donde uno justamente va a ir apuntando a que el candidato pueda ampliar, develar información respecto a sí mismo y su recorrido, y que ello nos dé cuenta de su compatibilidad ante el perfil de búsqueda. El tercer y último momento es el momento de cierre y de conclusión. Es donde uno, bueno, si quedó algún punto inconcluso, dudoso o a repreguntar, es el momento de poder hacerlo desde ya.
y donde también uno va a poder explicar, desarrollar las características del puesto más específicas. Es importante no solo que nosotros obtengamos información del candidato, sino que también el candidato pueda retirarse de la entrevista con cierta información y sin demasiado grado de ambigüedad. Si bien es cierto que dependiendo de la confidencialidad de la búsqueda, puede haber información que quede supeditada a un segundo momento, a una segunda reunión, pero que básicamente la persona al retirarse sepa qué características tiene el puesto para el que se está presentando. Ahí es donde también uno va a explorar la motivación y qué interés tiene para el puesto, ¿no? Habiendo desarrollado estas características, uno intentará conocer, bueno, qué es lo que le interesa de la posición, para qué se está postulando, cuáles son sus deseos de cambio, si está actualmente trabajando, sobre todo, digamos, por qué le interesa cambiar, si bien esto uno lo pudo haber ya indagado previamente, pero en relación a la posición, bueno, explorar qué desafío le implica a esta persona o qué grado de motivación este puesto. Es un buen momento para dar lugar a preguntas del candidato, que a buena hora, digamos, que puedan presentarse. Y desde ya, dentro del encuadre que ya fue situado, poder informarle cuáles serían los próximos pasos, los siguientes pasos dentro del proceso de selección. Esta es básicamente la estructura, digamos, cómo uno va organizando la entrevista. Por supuesto que puede haber cambios, dado que hay personas que tal vez prefieren hablar primero de la posición o de la propuesta y luego dar lugar a recopilar información sobre el candidato. Esto está en la comodidad de cada entrevistador, pero lo importante es que estos aspectos se puedan dar a lugar para que esa entrevista pueda llegar a un curso y poder aprovecharla con la mayor cantidad de información recabada posible. Al momento de realizar entrevistas puede haber entrevistas individuales o puede haber entrevistas de tipo grupal. En el caso de las entrevistas grupales, donde uno reúne una serie de candidatos y de manera sincrónica los convoca a un mismo encuentro, bueno, también es importante considerar una serie de momentos, más allá de las diferencias dependiendo del tipo de perfil que uno esté entrevistando, a qué posición se están postulando y si hay alguna técnica puntual que uno quiere incorporar. Más allá de poder brindar información, muchas veces las entrevistas grupales, además de agilizar tiempos, nos permiten poder dar a conocer información que uno quiere que llegue a todos por igual. Información respecto de la propuesta, si hay ciertos requerimientos que tienen que cumplir, como formularios, test, etc. Sí, la desventaja es que por supuesto que uno pierde el mayor detalle de lo individual, pero pueden también quedar supeditados a un segundo momento, una segunda fase, donde con aquellos candidatos que pudieron mostrar un mejor desempeño pasar a una entrevista individual. Algunos momentos de una entrevista grupal a considerar serían un primer momento de caldeamiento y presentación del encuadre de la entrevista, donde puede utilizarse alguna técnica para poder realizar este caldeamiento o bien permitir que cada candidato pueda presentarse. Un segundo momento ya es aquel en donde relevamos la información personal, evaluamos competencias, donde también aquí pueden guiarse a través de preguntas o bien resolver algún ejercicio de manera individual o grupal. Y por último, un momento de cierre, ¿sí? Donde podamos sintetizar los aspectos más importantes, rescatar lo realizado e informar los próximos pasos, por supuesto sin dejar de agradecer la participación. Más adelante vamos a ver igual el dispositivo de Assessment Center, que tiene ciertas particularidades en cuanto a la metodología, en cuanto a cómo se dispone y demás, y lo vamos a ver con mayor detalle. En cuanto a aquella materia prima de las entrevistas, que son las preguntas, pueden utilizarse distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, las preguntas cerradas, que no son las que mayormente se aconsejan en una entrevista tal vez semi-dirigida o una entrevista donde uno quiere que el candidato se explaye, porque justamente las cerradas los que apuntan es que la persona conteste con una sola palabra, ¿no? Digamos, una manera más breve de respuesta, que normalmente es cuando uno quiere recopilar cierta información, datos personales, etc. Luego hay preguntas
por el contrario, abiertas o de sondeo, donde justamente la idea es que el candidato o el entrevistado se explaye, se abra, pueda brindar información amplia sobre recorrido, formación, sobre sus expectativas, donde uno también, además de eso, puede evaluar cómo organiza el discurso, cómo se expresa, por dónde arranca, qué prioriza en su discurso a la hora de expresar, su capacidad de síntesis, qué tipo de vocabulario utiliza, cómo hace uso del lenguaje, la fluencia verbal, ¿no? Es decir, si tiene muchas pausas, si se muestra fluido en su discurso o por el contrario se le dificulta, se traba, tiene muchas dificultades para su expresión, además de por supuesto atender a la expresión corporal y el lenguaje no verbal. Hay algunas técnicas, por ejemplo, sobre todo ya yéndonos y adelantándome un poquitito a lo que es la evaluación, hay algunas técnicas de evaluación, incluso de indagación del potencial, que hacen mucho foco en cómo el sujeto articula el lenguaje, en cómo son las conjunciones que emplea, qué nivel de argumentación presenta, si es capaz de dar ejemplos, si es capaz de utilizar un lenguaje formal y poder utilizar vocabulario específico, apropiado para el momento de la entrevista. Es decir, que estos aspectos también nos podemos ubicarlos y nos va a hablar mucho del estilo del candidato a partir de preguntas abiertas o de sondeos. Pues también hay preguntas por competencias, donde vamos a hacer un pequeño paréntesis a continuación para poder identificar algunos ejemplos. La idea es justamente que la persona pueda darnos cuenta en situación, pudiendo ubicar alguna situación pasada, alguna experiencia, que nos pueda dar cuenta de cómo puso en juego determinada competencia en un contexto, en un marco laboral. También hay preguntas hipotéticas, ¿no? Que lo llevan al candidato a situarse en una situación hipotética, por ejemplo, a través de un caso práctico, un ejemplo, para que la persona pueda resolverlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué harías si sucediera tal cosa? ¿Cómo resolverías esta situación? Imagínate que estás en la oficina y te llega un llamado con estas características. ¿Cómo crees que lo resolverías? Bueno, estas preguntas, por supuesto que tienen una debilidad. La debilidad es que la persona puede responder desde el deseable social, desde lo que imagina, con buen razonamiento, que podría ser la mejor respuesta, pero esto no siempre significa que va a ser la respuesta que va a poder brindar estando efectivamente en esa situación, donde se involucran también otros aspectos emocionales, afectivos, ¿no? De alguna manera nos permite ver qué tipo de razonamiento tiene la persona y el sentido común que utilizaría en determinado contexto, pero no podemos tomarlo como una prueba fehaciente de que realmente se va a comportar de esa manera. No obstante, son preguntas que nos orientan, nos guían y nos llevan a también ubicar y jugar, ¿no? En el momento de entrevista con diferentes escenarios y situaciones. Ahora sí, en cuanto a los tipos de entrevistas y los métodos de evaluación, podemos ubicar entrevistas de tipo no estructuradas, que son entrevistas libres, donde no hay tal vez un punteo previo de aspectos que uno quiere estructurar en cuanto al sondeo y que permite que el candidato se explaye o el entrevistado se explaye de manera más libre y de acuerdo a lo que más desee comunicar. No son las que mayormente se utilizan, pero es importante también mencionarlas. Entrevistas semiestructuradas, que son las mayormente utilizadas, junto con las entrevistas por competencias, que es un ejemplo, ¿no? de entrevista semiestructurada. Entrevistas estructuradas, donde ahí claramente están pautados, digamos, muy estrictamente las diferentes preguntas y momentos en los que esa entrevista se va a desarrollar. Por supuesto, nos llevan a menor grado de flexibilidad y de apertura para poder reorientar la entrevista en el caso de que lo deseáramos en base a los emergentes y lo que el candidato va presentando.
Como decíamos, las entrevistas por competencias, en donde presentamos preguntas que intentan ubicar situaciones, experiencias pasadas del sujeto para ver de qué manera pudo poner en juego esas habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos. Las entrevistas de incidentes críticos, que vamos también a desarrollar a continuación, donde también se le presentan situaciones hipotéticas guiados por una serie de preguntas que nos van a permitir ahondar más la situación, entrevistas grupales y metodologías de assessment centers. En cuanto a la entrevista por competencias, hay una estructura que se plantea para poder preguntar. La idea es que la persona pueda situarse en alguna situación concreta donde haya tenido que desplegar esa competencia, y la idea es poder presentarle ciertas preguntas que indaguen respecto de esa situación, y acá un poco las siglas de la estrella conductual, ¿no? Que es este tipo de estructura, STAR, la S de situación, qué pasó, dónde sucedió, cómo, cuándo, con quién, es decir, poder indagar, que la persona nos cuente, nos detalle cómo se desarrolló esa situación. Luego también indagar, y acá la inicial T, la tarea. ¿Cuál fue su papel? ¿Cuál era su papel en ese momento? ¿Qué era lo que se suponía que tenía que hacer? ¿Para qué? ¿Qué se esperaba de esa persona? Y por otro lado, referencia a la A, la acción. ¿Qué es lo que efectivamente hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hicieron otras personas dentro de su entorno? Por último, la R de resultado. Es decir, a partir de esa acción, ¿qué es lo que se desencadenó? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué indicadores obtuvo para poder medir ese resultado? ¿Qué pasó después? ¿No? La idea es poder tener una comprensión clara de esa situación que trae, cómo ocurrió, qué grado de participación tuvo esa persona y de alguna manera cuán responsable fue de los resultados obtenidos y cuáles fueron, por supuesto, los resultados. Por supuesto, la idea es entender qué competencias uno va a querer evaluar y en base a esas competencias poder identificar una serie de preguntas que permitan justamente reforzar, atender y situar al sujeto en alguna experiencia o situación que pueda dar cuenta de ese recorte. Por ejemplo, acá traigo un ejemplo, bueno, algunos disparadores de preguntas que apuntan a la competencia confianza en sí mismo. En primer caso, ¿no? ¿Cómo se siente cuando tiene que enfrentar algo nuevo o diferente? Reláteme una situación a modo de ejemplo, es decir, contame una situación en la que hayas tenido que enfrentar algo que te era distinto a lo que estabas habituado, algo que te era novedoso. Por supuesto que también esta pregunta puede llevar a relevar otro tipo de competencias, que es la flexibilidad al cambio, que es bueno, la orientación al cambio. Pero de esa respuesta poder también captar o leer cuál era su actitud y la confianza que mostró a la hora de enfrentar el cambio. Otra pregunta, cuénteme sobre alguna situación en que haya tenido que presentar una propuesta. Antes de hacerlo, ¿pensaba que le iba a ir bien? ¿Cómo resultó finalmente? Acá nuevamente, acá es qué confianza tenía a la hora de mostrar una idea, una propuesta nueva, donde también nos va a hablar esa respuesta seguramente de su proactividad, de su capacidad de iniciativa. Otra pregunta, cuando usted tiene un problema especialmente complejo, ¿siente que podrá resolverlo? Nuevamente, no es solo la pregunta, porque ante la pregunta la persona puede responder, sí, creo que puedo, ¿no? El tema es, ok, contame una situación para poder graficarlo, contame un ejemplo donde sentiste la confianza para poder resolver ese problema. ¿Qué problema tuviste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué lugar tenías dentro de ese problema? ¿Qué tareas, qué se esperaba de vos? ¿Qué hiciste y qué pasó? Volviendo a esta estructura STAR. Otra pregunta, frente a alguna situación que usted considera como muy difícil, de esas que solemos llamar imposibles, ¿pensó que de todos modos podría resolverla? Nuevamente, contame una situación y decime por qué a priori pensabas que era difícil. ¿Sí? ¿Qué era esa? Porque muchas veces el concepto de difícil
es distinto para una persona y otra, ¿no? Bueno, ¿a qué llamaba difícil? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Desistió o no desistió? Algunas de estas preguntas, como verán, están formuladas de manera tal de tratar de usted a la persona. En algunos casos trataremos directamente de vos, dependerá un poco del rol de la persona, de la situación. Hoy en día se puede dar un grado de camaradería tal en donde con el respeto adecuado uno no tenga que utilizar el usted, pero por supuesto dependerá de cada caso. En relación a la entrevista por incidentes críticos, que se conoce por las siglas en inglés, la idea justamente de estas entrevistas es poder evaluar competencias nuevamente con objetivos muy similares a los de la entrevista por competencias, pero en este caso son entrevistas que tienen mayor duración, porque básicamente se le pide un determinado número de historias a contar y a partir de ahí uno empieza a indagar. En este caso, el entrevistador lo que va a hacer es formular las preguntas con el propósito de tener un escenario y que la persona pueda brindar esas breves historias en algún contexto donde se haya dado una situación que llamamos crítica. Ahora vamos a ver puntualmente de qué se trata. En algunos casos se pueden dar hasta 6 entrevistas que el candidato pueda situar, ¿no? Si no, pueden ubicarse 4. La idea es que el candidato pueda explicar un suceso real, alguna experiencia laboral que haya vivido y donde tenga que haber confrontado esa situación, algún problema, algún incidente, alguna situación del contexto laboral. Y aquí también lo importante es valorar no solo lo que cuenta y los hechos que sucedieron, sino también cómo sitúa la manera en que pensó la situación, las emociones que se le despertaron. En este tipo de entrevistas es también interesante evaluar los diferentes niveles de las competencias, ¿no? Lo que se haya situado es muy importante, tanto en este tipo de entrevistas de incidentes críticos como en la entrevista por competencias, poder tener previamente un modelo de competencias, una definición y sus respectivos indicadores. Eso, por supuesto, va a agilizar mucho más estas etapas. Es importante tener en cuenta cierta planificación, ¿no? A la hora de armar este tipo de entrevistas. Y siguiendo la línea de lo que les decía recién, poder definir qué competencias voy a evaluar. Después definir cada nivel de competencias requeridos para la posición, es decir, se va a requerir el máximo nivel de esta competencia, o un nivel intermedio, o un nivel de menor desarrollo. Y a partir de ahí, como decía, tener en cuenta qué comportamientos están asociados. Una vez que tengo identificado eso, voy a poder planear, plantear, identificar qué preguntas voy a tomar para cada competencia. También en este tipo de entrevistas es muy importante designar un tiempo para preguntar acerca de la motivación del candidato, que yo creo, en este caso me tomo la licencia de decir que la motivación tiene que ser indagada en cualquier contexto de entrevista, en cualquier tipo de entrevista que uno desarrolle, porque es un punto crucial, ¿no? Una persona puede tener un muy buen nivel cognitivo, puede tener muy buen conocimiento sobre el tema y una excelente experiencia, pero si no está motivada, está pasando por un mal momento, tiene la cabeza, diciéndolo en criollo, en otro lado, en otra cosa, claramente no va a haber una buena combinación para poder insertarse en esta posición. Y también es muy importante a la hora de planificarlo el informarse acerca de la persona que vamos a entrevistar, poder tomar contacto con el currículum, poder tomar también cierta noción de lo que fue el contacto previo con la persona, si hicimos algún screening anterior, qué puntos del currículum o de su presentación me generan alguna laguna que quiero sondear en la entrevista, ¿no? En base al recorrido que tiene, qué puntualmente le voy a preguntar, qué me puede interesar, tal vez si esa persona se desempeñó en una empresa que a mí me interesa rescatar como experiencia, bueno, ¿qué quiero indagar acerca de esa experiencia puntualmente? Bueno, el poder conocer el perfil de la persona, el currículum y la presentación de la persona que voy a entrevistar es importante para poder estar más organizado ante el intercambio con ella.
Bueno, acá hay algunos pasos de una entrevista de incidentes críticos. El primer momento es el de la introducción y la exploración, donde se va a presentar el propósito de la entrevista, donde se va a explorar aspectos de formación y experiencia del individuo. Ahí lo ideal son tomar preguntas de sondeo, preguntas abiertas, dar lugar a que se establezca un buen clima de entrevista, confianza, ¿no? Que se pueda dar un primer caldeamiento donde además voy a ir obteniendo información. Un segundo paso va a estar orientado a poder relevar las responsabilidades en el trabajo actual. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Si actualmente está trabajando o en su defecto en su último empleo. Que pueda describir tareas, las áreas de responsabilidad más importantes. Y a partir del tercer momento de la entrevista vamos a identificar ya los incidentes críticos, los eventos que han sucedido en algún momento de su recorrido laboral. La idea es que pueda identificar incidentes críticos tanto positivos como negativos, experiencias que lo hayan marcado y que no hayan sido una buena experiencia, como también situaciones críticas de su recorrido laboral que hayan marcado de forma destacada. ¿Cuál es la idea? Que en cada situación la persona pueda designar o determinar 2 o 3 puntos relevantes o éxitos en su puesto actual, 2 o 3 puntos irrelevantes o situaciones de no éxito, y acompañaríamos esos puntos por algunas preguntas focalizadas de competencias a evaluar. Es decir, como mencionaba anteriormente, la idea es indagar entre 4 y 6 incidentes críticos. La idea es que de esos 4 o 6 haya algunos positivos de éxito y haya algunos, podríamos decir, negativos con esa connotación, pero que tienen que ver con casos de no éxito, que sabemos muy bien que casos de no éxito también pueden implicar un éxito posterior, ¿no? Por el aprendizaje y por lo que puede también reflexionar sobre esa situación. Y bueno, como decía recién, después indagar con otras preguntas por competencias. En un cuarto punto, vamos a solicitar al candidato, al entrevistado, que describa lo que sabe, lo que piensa, que una persona necesitaría, digamos, describir, digamos, lo que la persona necesitaría para desempeñarse en el puesto que él ocupa en ese momento. Es decir, que pueda describir el perfil de alguna manera. Y como quinto lugar, que la persona pueda realizar ciertas conclusiones sobre la entrevista, es decir, resumir situaciones, descubrimientos, que brinde su opinión, digamos, de alguna manera íbamos a tener la posibilidad de reflexionar junto a él, de ver cómo es su mirada, de ver su capacidad de síntesis, su pensamiento crítico. Es una etapa rica e interesante. Si bien todo esto parece muy amplio, completo y permite obtener mucha información del candidato, en muchas oportunidades llega a ser una entrevista de mayor extensión, con lo cual es por eso que no siempre se suele administrar. Bien, en cuanto a preguntas claves, para este tipo de entrevistas y para todo tipo de entrevistas siempre es importante, como decíamos anteriormente, poder tomar cierta información sobre cuáles fueron las situaciones, quién estaba implicado, qué se hizo, cómo se sentía, indagar no solo los hechos puntuales, sino también las emociones, como fue anteriormente mencionado. Hoy en día nos encontramos en un escenario también de desafío, en el sentido de que no solo las entrevistas son presenciales, sino que también son entrevistas a distancia. En estos casos, algunos puntos o consejos a tener en cuenta. Siempre es muy importante poder indicarle a la persona, por qué medios se va a realizar, qué puntos tener en cuenta al momento de utilizar esa aplicación, recomendarle que cuente con tiempo suficiente previo a la entrevista para conectarse con cierta antelación en el caso de que tenga algún accidente o alguna situación tecnológica que tenga que solucionar y no demorarse al inicio de la entrevista, poder conservar ciertas pautas de formalidad y de encuadre también, ¿no? Si bien
uno sabe que hay información que no se va a observar, no se va a visualizar, como sí podría hacerse en una entrevista presencial, no deja de ser muy importante todo aquello que uno observa del entorno del candidato, de cómo se presenta, de qué grado de preparación tuvo, si ha podido tener a mano, si se le ha pedido ciertos recursos o ciertos materiales, si los ha podido preparar a mano, tener a mano, digamos, prepararlos. Bueno, son aspectos que también suman en cuanto a cómo la persona se prepara, se predispone y se ubica en ese lugar de entrevista. En todo contexto de entrevista, bueno, uno podría decir qué es lo que hace a un buen entrevistador. ¿Qué habilidades debería tener un entrevistador para poder desarrollar una entrevista asertiva donde pueda obtener la mayor cantidad de información? Bueno, por supuesto que hay habilidades que tienen que ver con poder obtener el contenido, los datos, la información que se requiere, es decir, la habilidad de pesquisa, de poder ir al punto, de no dejar baches, de no dejar puntos inconclusos. Esa es una habilidad, es decir, y para eso es muy importante la planificación previa, poder atender a qué aspectos claves voy a buscar profundizar y voy a indagar. Otro tipo de habilidades son las habilidades de proceso, de poder llevar adelante esa entrevista, y en ese sentido, si maneja alguna técnica, cuán bien utiliza y maneja esas técnicas, por ejemplo, si utiliza este formato de entrevistas por incidentes críticos, qué información tiene, cómo la utiliza, etcétera, si entrevista por competencias, si tiene a mano preguntas o un pool de preguntas por competencias que permitan indagar mucho mejor el recorrido de la persona, etc. También hay habilidades cognitivas, es decir, qué habilidad tiene la persona para poder comunicarse, qué habilidades tiene para integrar información o interpretarla, observar, para formular hipótesis, desde ya que para prestar atención, para poder hacer foco en ese momento de la entrevista. También hay habilidades interpersonales que son muy importantes. Si queremos generar un encuadre de empatía, si queremos un encuadre de amabilidad, de confianza para la persona, de comodidad principalmente, bueno, es importante que la persona pueda tener estos recursos sociales, interpersonales al momento de disponerse a ese encuentro. ¿Sí? Entonces, la inteligencia emocional, la capacidad de poder identificar el estado emocional en otra persona, su empatía, ponerse en el zapato del otro, no en el lugar del otro, el grado de amabilidad que puede mostrar la persona y también el confort que puede hacer sentir al otro en ese espacio de entrevista y que en definitiva va a transmitir confianza para que la persona se pueda abrir y explayar. Otro punto es la capacidad perceptiva, que también está muy vinculado a las habilidades cognitivas, ¿no? La capacidad de escucha, pero también de visualización, de poder prestar atención a ciertos aspectos visuales que se presentan en la comunicación no verbal, en ciertos datos o detalles del candidato al momento de la entrevista. Y por último, las habilidades lingüísticas, ¿no? En cuanto a la claridad de la expresión y la capacidad de comprensión, la posibilidad de escuchar sobre todas las cosas, ¿no? Esto es algo que podemos coincidir seguramente. Para ser un buen entrevistador hay que saber escuchar. Escuchar al otro, poder repreguntarse algo que no queda claro, poder entender los puntos y las lagunas de información que se presentan, entender y atender a la coherencia del discurso, entre otras cosas. Ahora, las entrevistas son un tipo de herramientas dentro de un proceso de selección. Podemos utilizar esta y otras tantas herramientas. Como toda herramienta, la entrevista va a tener cierto nivel de validez y de confiabilidad, pero también podemos llegar a entender sesgos y aspectos que nos pueden llevar a errores o a puntos que tenemos que tomar con cierto reparo. Por un lado, a partir de ciertos estudios que se desarrollaron y metaanálisis acerca de la confiabilidad en las entrevistas y la validez, es decir,
¿cómo puedo asegurarme que el resultado y la conclusión de una entrevista realmente me está hablando de las características que yo estoy infiriendo y otorgando a ese candidato? Puntualmente, algunas preguntas que se hacían los investigadores eran si había fiabilidad interentrevistador, es decir, si había coincidencia entre las puntuaciones que distintos entrevistadores podían otorgar a un candidato. Y si ese candidato producía la misma impresión respecto de distintos factores, ¿no? Sus capacidades, sus aptitudes, su motivación, en diferentes personas que entrevistaban. Y lo que se observó en una investigación que ya lleva muchos años, en 1995, luego hubo investigaciones más recientes, indicaban un índice de 0,77 de fiabilidad en entrevistadores que estaban presentes en la misma entrevista. Sin embargo, cuando los entrevistadores estaban en diferentes entrevistas con el mismo candidato, es decir, primero entrevistaba a uno y en un segundo momento entrevistaba a otro, caía el índice de confiabilidad a un 0,53. ¿Sí? Entonces encontramos que hay cierta confiabilidad cuando se da en un mismo encuadre, diferente a cuando esto ocurre en diferentes momentos, ¿no? Y ahora a continuación vamos a ver cuáles son posibles fuentes de esta variabilidad. Por un lado, algo de lo que concluyeron los autores es que la variabilidad entre los entrevistadores estaba dado por que se usan distintas preguntas o porque el nivel de valoración o la regla, ¿no? La medida con la que se evaluaba ese candidato eran diferentes, entonces las ponderaciones eran distintas, o había también una comprensión distinta, una interpretación distinta de cuál era el objetivo de ese proceso de selección, cuál era el perfil al cual se quería llegar. Estos son puntos que se pueden advertir y que se pueden trabajar a priori para tratar de reducir esa variabilidad. Por otro lado, en cuanto a la validez, la pregunta que se hacían en algunos estudios, por ejemplo en este metaanálisis de Cook en el 2004, es si las evaluaciones realizadas en las entrevistas que se utilizaban para predecir el rendimiento profesional servían justamente para poder tener indicio de ese futuro. Es decir, lo que yo estoy obteniendo en esta entrevista me va a permitir predecir cómo esa persona va a ser en su puesto de trabajo. Bueno, en entrevistas no estructuradas, el nivel de validez que se obtenía a la hora de predecir el rendimiento profesional era de 0,15, en contraste con entrevistas estructuradas, que era de 0,28. Es decir, este metaanálisis lo que indicaría es que mejor apuntar a cierta estructuración de las preguntas y a definición y sistematización de la entrevista para poder tener mejor predicción de su desempeño que apuntar a una estructura libre donde la persona, bueno, va a organizar su discurso pudiendo obtener indicadores variables, ¿no? Dependiendo de cómo la persona se presente y cómo la organiza esa comunicación. Ahora, ¿qué puede mejorar la validez y la confiabilidad en las entrevistas? Bueno, en primer lugar, poder capacitar, formar a los entrevistadores en estas habilidades que habíamos mencionado anteriormente. Primero, en el conocimiento de las diferentes técnicas de entrevista, cuáles son las preguntas que se pueden utilizar, cuáles son los diferentes momentos de una entrevista, poder fomentar esta actitud empática, esta capacidad de escucha en el momento de la entrevista. Esto también se da a través del ejercicio, no se da en un primer momento, pero es necesario entrevistar y entrevistar para poder tener mejor comodidad, sentirse más cómodo al momento de la entrevista, y segundo, poder afinar tanto la escucha como la dinámica que uno va presentando en esa entrevista. Después también, si es un candidato que va a pasar por diferentes instancias de entrevistas, bueno, tratar de poder definir cuáles son esos entrevistadores y no variar demasiado quiénes son para poder alinearnos en ciertos aspectos a ponderar. Lo ideal es usar dúos o paneles de entrevistadores porque justamente nos permite contrastar y comparar miradas, sobre todo en una misma entrevista.
¿no? Este aspecto es bastante interesante, se usa mucho en un assessment center. En un assessment center es muy importante que la persona evaluada sea evaluada por más de un evaluador, ¿sí? Justamente para poder contrastar opiniones y miradas y evitar el impacto fuerte de la subjetividad que siempre va a estar presente. Por otro lado, poder generar algunas preguntas tipificadas como para poder utilizarla en diferentes candidatos y permitirnos una mejor comparación, planificar la estructura de las entrevistas, analizar muy bien el puesto de trabajo. Esto ya viene de lo que veníamos diciendo antes. Es importante saber a qué posición y qué perfil de puestos me estoy refiriendo y qué características tiene que tener, y eso incluye definir competencias, su definición, sus descriptores, sus niveles de expresión de esas competencias. Luego también ignorar o tratar de ser lo más cuidadoso posible con la información que tenemos de antes, ¿no? La información de la cual partimos, porque eso puede sesgar un poquito la evaluación, efectuar evaluaciones antes y después de la entrevista y poder considerar calificaciones utilizando estilos de rúbrica. El concepto de rúbrica, que también se empezó a utilizar mucho en el campo de educación, es piola porque permite hacer esta misma conjugación de competencias con sus indicadores o sus descriptivos y sus diferentes niveles. A partir de ahí uno puede tener una planilla estructurada donde se presentan cada una de las competencias con esos indicadores alojado en cada nivel de expresión de la competencia, y es una evaluación que ayuda, que agiliza a poder tomar indicadores comunes también con otros evaluadores. Ahora, por el contrario, lo que explica la baja validez de las entrevistas, bueno, hay distintos factores. Algunos están dados por el entrevistador, ¿no? Puede haber un posicionamiento diferente ante valores o creencias, frente a cómo confronta ante lo que el entrevistado sitúa o menciona. Bueno, el desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? El nivel de inteligencia, pero inteligencia en el sentido más amplio, también involucrando la inteligencia emocional y la capacidad de resolver situaciones y problemas ante una situación de incomodidad, ante la posibilidad de recabar información sobre un punto que no quede claro. Bueno, su capacidad perceptiva, ¿no? Algunos le dicen el ojo, ¿no? Que puede tener, cuán afinado puede tener el ojo la persona, la capacidad de visualización y de poder observar también el detalle, su formación, su conocimiento y desde ya su experiencia. Como decía anteriormente, entrevistar, poder tener prácticas sobre esto nos va generando mayor comodidad y mayor también asertividad. Otros factores están vinculados al entrevistado, ¿no? La capacidad que pueda tener ese entrevistado para poder realzar su imagen o manipular algunos puntos o poder encubrir algunos puntos que no quiere dar a conocer. Hay personas que son mucho más hábiles para poder mostrar su mejor imagen y cubrir algunos puntos débiles, mientras que otras personas son mucho más transparentes en este punto. También, por supuesto que toda evaluación, como decíamos antes, implica cierta ansiedad, nerviosismo, preocupación y pueden sentirse también estresadas las personas en un momento de evaluación como este. Entonces, puede suceder que aspectos vinculados al estrés, a los nervios o a la ansiedad estén impactando en cómo la persona se muestra. Después también puede suceder que haya candidatos entrenados, asesorados. Esto sucede mucho también en el momento de las evaluaciones psicotécnicas, que puede haber una consulta previa a profesionales en el área por parte del candidato para saber de qué manera presentarse mejor, qué mostrar en determinada técnica. Lo más común es preguntar cómo debe dibujar la persona bajo la lluvia. En el caso de las técnicas más clásicas que se empleaban en evaluaciones psicolaborales de hace un tiempo, donde ya había preseteado ciertas características y ciertos tips de cómo presentarse ante esa prueba para poder quedar mejor posicionado, mejor valorizado en esa entrevista y en esa evaluación.
Por supuesto que un entrevistador con cierta experiencia y con cierta cancha, lo mismo que un evaluador, va a saber indagar otros aspectos y va a poder pesquisar cuánto puede ser un discurso armado, algo que fue preparado previamente y cuánto realmente es una respuesta genuina. Hay otros factores también que están implicados en el proceso, ¿no? Aquello que baja la validez en las entrevistas, como por ejemplo, cómo tomamos el proceso, cómo lo preparamos. ¿Qué criterios, por ejemplo, utilizamos para evaluar al entrevistado? Si utilicé herramientas o técnicas o pruebas válidas, confiables, claras, para esos criterios. De alguna manera tiene que ver con lo mismo que decíamos anteriormente. ¿Tengo claro lo que estoy evaluando, lo que quiero evaluar y para qué me va a servir en este perfil? Esa es una pregunta muy importante. Bueno, hay muchas investigaciones sobre esto, no quiero abrumar con toda la información. Algunas investigaciones han analizado los sesgos en las entrevistas, en algún caso los sesgos están dados por las características de los candidatos en cuanto a la primera impresión que genera el candidato para el evaluador. A veces eso genera un impacto que determina el resto de la entrevista. Y bueno, y justamente por eso, lo mismo que el atractivo físico, muchas veces se ha visto en algunas investigaciones que aquellos candidatos más atractivos o con buena presencia o con buen marketing personal pueden tener mayor valorización y esto ya sesgar el resto de la entrevista. Ante eso es que, como conversábamos la clase pasada, puede haber algunas innovaciones al respecto y puede haber algunas tendencias a poder hacer entrevistas ciegas, donde, bueno, justamente no tomemos primer contacto inicialmente con estos rasgos. Pero también hay otras fuentes de sesgo, como por ejemplo la posibilidad de comparar. Muchas veces cuando uno ve candidatos, lo primero que va a plantear es, en base a otras evaluaciones realizadas, presentar una comparación, lo cual no siempre esto es algo con una connotación negativa, pero sí es cierto que a la hora de comparar siempre estoy ubicando al candidato en una categoría, ¿no? Y en ese punto hay alguna limitación. Otros aspectos tienen que ver con la comunicación no verbal, aspectos que pueden jugar en contra a un candidato en cuanto a ser esquivo con la mirada o ciertos movimientos corporales, la sonrisa, ¿no? A veces el nerviosismo juega en contra y moviliza desde este aspecto de comunicación no verbal. Otro aspecto tiene que ver con el efecto de similitud. Acá algo interesante que se halló es que aquellos entrevistadores que encontraban entrevistados o solicitantes más parecidos a ellos mismos, bueno, solían concederles valoraciones más positivas, puntuaciones más positivas. Lo mismo que en relación a la afinidad. Después también hay aspectos vinculados al estereotipo. Muchas veces uno tiene el modelo, ¿no?, de postulante para el puesto y eso es lo que va a orientar y sesgar también un poco la mirada que va a tener sobre los candidatos. También la información, ¿no?, que uno tiene. Se le suele dar mucho más peso a aquella info negativa que a la info positiva. Es decir, si yo tengo una referencia laboral de un candidato y esa referencia me dice que ha dejado, ha sido desvinculado de un empleo por diferencias con su jefe, y después tengo muchas referencias positivas en cuanto al buen desempeño que tuvo en otras posiciones, cómo se adaptó. Bueno, ya esta marca de información negativa puede jugar en contra y puede tener mucho peso. Y por otra parte, otro indicio que se obtuvo en estas investigaciones es que los entrevistadores suelen ocupar más tiempo, dedicar más tiempo a la conversación cuando han tomado una decisión favorable. Es decir, si yo veo que hay algo positivo que evalúa en el candidato, bueno, ahí avanzo en contra o a comparación de otros casos donde ya la primera impresión me jugó negativamente y suelo acortar la entrevista. Esto, por supuesto, tiene que ver con una optimización de tiempos, pero muchas veces sucede que una entrevista puede iniciarse mal, pero después
poder mejorar y poder subir una meseta más ascendente, subir una curva más ascendente en cuanto a la valoración del candidato, y puede ayudar muchísimo a volver a ver con otros ojos ese postulante. Después también hay aspectos de sesgos basados en las circunstancias o en la situación. Por ejemplo, cuánta información tengo del puesto. Por supuesto que cuanto más información, más preparado, más clara tenga la posición, mayor fiabilidad. En cuanto al solicitante también, si tengo información previa de la entrevista del candidato, bueno, eso va a influir sobre mis impresiones posteriores. Y bueno, el tiempo de decisión es un punto que se ha evaluado también bastante. Algunos estudios sugerían que la decisión aproximadamente en un promedio de 4 minutos ya se tomaba o se tenía en cuenta. Las decisiones de contratar se toman más rápidamente que las contrarias, es decir, que si hay algo que se valida positivamente, enseguida puede ser considerado por la persona. En cuanto a referencias laborales, a considerar algunos puntos. Hay algunas variables que intervienen, ¿no? Solicitar referencias laborales implica un trabajo de poder identificar qué es lo que quiero saber del candidato, ¿no? Y poder indagar en la medida de lo posible los mismos criterios con las diferentes personas con las que me comunique. Hay diferentes fuentes de sesgo también en las referencias. No siempre las referencias son información en la que puedo confiar 100%. Un sesgo tiene que ver con los rasgos y las actitudes que tiene el evaluador, es decir, la persona que me está brindando la referencia, ¿no? Puede ser una persona tal vez con una mirada muy positiva sobre las personas, o pudo haber tenido también una muy buena relación con la persona, y eso, más allá de querer dar una respuesta lo más objetiva posible, puede implicar en su valoración y su mirada sobre ese candidato. También el estado de ánimo del evaluador, si lo llamo un día donde tal vez ha tenido varios problemas, donde tiene que enfrentar una situación problemática y está con un estado de ánimo diferente, bueno, seguramente tenga otra actitud para manifestarme información y vea todo más gris o más negro, a diferencia de otro día en el que tenga mucho mejor estado emocional. Todo eso va a determinar en cuáles son las valoraciones que va a dar sobre el candidato este referente, ¿no? Y por supuesto siempre va a ser una construcción. Las características del candidato, bueno, van a estar desplegadas en determinados contextos, pero esas características son evaluadas y valoradas por un sujeto con una mirada subjetiva, y de ahí se desprenden las referencias. Es muy importante tener en cuenta esta noción antes de tomar, interpretar y contrastar las referencias. Por supuesto que, ¿qué es lo que uno establece al momento de solicitar referencias? Bueno, uno puede preguntar, al hacer la comunicación, va a identificar cuáles son los informantes claves en primer lugar. Y a la hora de solicitar los referentes claves, uno se pregunta, bueno, ¿hablaría con recursos humanos? ¿Hablaría con el jefe directo? ¿Con un par? ¿Con un colega? Bueno, por lo general, la manera de solicitar referencias va a estar determinada un poco por el alcance de la organización. Hay organizaciones que tienen como política no brindar referencias laborales, hay organizaciones que las brindan pero a través de cierta formalidad, enviando la solicitud a través de un correo electrónico, hay otras que directamente nos brindan el contacto de recursos humanos y nos pueden dar información de legajo, y es más dificultoso encontrar al referente directo que nos hable sobre aspectos más conductuales o comportamentales. Muchas veces, si la empresa es chica, a veces uno habla con el dueño que tuvo contacto directo, o puede hablar directamente con la persona que tuvo la supervisión de esa persona, en el mejor de los casos. Es importante ahí identificar y detectar qué es lo que voy a preguntar. Normalmente uno intenta validar primero que sea cierta la referencia que el sujeto dio, que efectivamente la persona se desempeñó en ese lugar, en ese puesto y en el periodo de trabajo informado. Por otra parte, bueno,
si puede explicar cuáles eran las tareas, qué tipo de vínculo tenía con la persona, ¿no? Si era su jefe, si era un colega, si era alguien, un par dentro de la organización, si tenía un vínculo más lejano, cómo considera que fue su desempeño, y en ese sentido que pueda explicar, ¿no? Si hay algún aspecto puntual que uno quiere indagar, poder transmitírselo. Por ejemplo, si a uno lo preocupa cómo maneja las situaciones de presión, bueno, preguntar cómo solía manejarse la persona cuando tenía mucha carga de trabajo, ¿no? Pero lo importante es tener definida antemano esas preguntas, y si uno va a tomar más de un referente, poder hacer las mismas preguntas en la medida de lo posible. Por otro lado, preguntar, en algunos casos se puede hacer la pregunta, vos lo recomendarías para otra posición, explicándole cuál es la posición para la que hoy se está postulando. Y en último lugar, además por supuesto de agradecer y de poder valorar el tiempo que puede estar dando la persona, bueno, el poder consultarle, bueno, justamente cómo imagina su desempeño y a nivel general la conformidad con su rendimiento. Estos son ejemplos, por supuesto que cada uno podrá tomar la información que considere más importante a la hora de relevar referencias laborales. Desde ya que uno toma ciertas políticas y ciertas costumbres a la hora de relevar, la idea es no afectar al postulante al momento de participar de un proceso, con lo cual si la persona está actualmente formando parte de la organización, no solicitar referencias a ese lugar de trabajo, a menos que el candidato nos mencione que está todo explícito con la empresa, que está aclarada su búsqueda de empleo y que no hay problema en solicitarlas. Caso contrario, podríamos estar comunicándonos con alguien que no está al tanto de que la persona está buscando un cambio laboral, y podríamos perjudicar la imagen del candidato. Dada las variaciones que pueda haber en la información que recibamos de las referencias laborales, hay algunos criterios que nos permiten mejorar la validez. Por un lado, cierta uniformidad, tratar de garantizar cierta uniformidad. Quiere decir que distintos evaluadores basen sus puntuaciones en base a la misma información. Es lo que les decía recién, tratar de formular las mismas preguntas a todos los interlocutores. Por otro lado, tratar de usar ítems que sean un poquito más estructurados, más allá de que nos va a interesar que la persona despliegue y abra cierta información, pero también poder tener algunos ítems estructurados como para poder tener mejor comparativa, poder tomar alguna medida de puntuación, tal vez como para que la persona pueda, una escala Likert o una medida de percentiles, poder indicar cómo fue su rendimiento. Esto tal vez puede ser demasiado engorroso si la persona está brindando lo mejor de sí, de su tiempo para colaborar. Entonces, básicamente, tal vez hacer algún esquema muy rápido, ¿no? Decir, bueno, si tuvieras que definirme del 1 al 5 o considerando si fue muy bueno, excelente su desempeño, ¿qué me dirías? ¿No? Como para agilizarle, por supuesto, el momento de otorgar referencias a la persona. Tratar de preservar el anonimato del evaluador, ¿no? Asegurarle al evaluador que ese tratamiento es confidencial, porque muchas veces la persona puede no dar información que puede ser valiosa por el temor de que pueda darse a conocer su nombre y que la persona se entere de que pudo dar una información que pudo no beneficiarla del todo. También es importante, una vez que obtenemos todas las referencias, categorizar, clasificar el contenido para poder llegar a ciertas conclusiones, y este es un punto importante, buscar referentes que también sean por fuera de los que el candidato mencionó, porque se entiende que lo que el candidato puede dar de referencia son aquellos casos de valoración mayormente positiva, ¿no? Y es esperable, es deseable que eso ocurra para poder salvaguardar su imagen y una mejor presentación. Uno va a dar referentes que puedan hablar lo mejor posible de uno. Bueno, en ese sentido, poder ir por fuera de esas referencias que el candidato ubica, sin negar que pueden contactarse esas personas que también están situadas, pero ir un poquito más allá y poder buscar información en internet que nos dé datos sobre la compañía, llamar directamente a la compañía. Aspecto hoy difícil por la pandemia, porque muchas personas no están trabajando desde las oficinas, sino en otros lugares remotos, en sus casas, en sus domicilios,
pero en la medida de lo posible tratar de buscar información por esos lados. Hasta acá la clase de hoy, el recorte. La idea es que con toda esta información ustedes puedan pensar cómo armar un modelo de entrevista para la clase que vamos a tener sincrónica el próximo lunes. Vamos a estar entrevistando a 2 personas que fueron las que ustedes preseleccionaron para el proceso de selección, para el perfil que estuvimos compartiendo en clase. Sobre esos currículums, revísenlos, léanlos, busquen baches, traten de analizar qué indagarían, qué preguntarían al candidato y traten de pensar también en que para cada entrevista vamos a tener un tiempo de 30 minutos, es decir, 30 minutos para el primer candidato, 30 minutos para el otro. La idea es poder pensar qué preguntas por competencias o qué tipo de preguntas ustedes incorporarían para tener mayor información que nos permita tomar una decisión respecto de si es un perfil apto o compatible con la posición. Les agradezco mucho el tiempo, su atención. Por supuesto, ante cualquier duda estoy a disposición para poder ampliar cualquier punto de esta clase y nos estamos viendo el lunes próximo. Muchas gracias.